Hemos hecho desde febrero, tenemos nuestra sección Agenda de Mercados, un espacio para analizar los temas de mayor interés en la coyuntura económica. Me acompañan Luis Fonserrada, director general del CESPS, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenidos los dos. Gracias. Muchas gracias, por estar Víctor. aquí. Gracias, Víctor. Pues hay varios temas y creo que el tema que debe abrir esta mesa es la renegociación del Telecán. ¿Qué esperar? Digo, con todo esto que vimos el fin de semana, el presidente Trump, tenemos que apostar a una conclusión favorable. Todavía podemos ver en el escenario una ruptura de Estados Unidos con la postura que ha asumido Trump sobre la frontera México-Estados Unidos. Luis. Precisamente platicábamos, Fernando y yo, hace un momento. Yo soy muy optimista. Creo que vamos a cerrar un tratado de libre comercio y que lo vamos a cerrar en tiempo. Y por tiempo quiero decir, pues probablemente antes de nuestras elecciones o inmediatamente después. Creo que hay muchas razones por las que podemos pensar eso. En los diferentes procesos hay algunos avances, hay algunos pendientes. Indudablemente tendremos que ceder en algunas cosas. En cualquier negociación es dar y tomar un poco. La comunidad industrial americana está con una posición muy favorable, no solamente la industrial, sino también en el sector agropecuario, la banca, en fin, hay una gran influencia. Creo que nuestros mejores abogados para el TLC están allá. Y creo que este tipo de cosas, que ya estamos casi acostumbrándonos a lo que hace el presidente Trump, son parte de su negociación, son parte del bluff. Creo que no tendrán una implicación más seria en el logro del tratado, Víctor. ¿Tú cómo lo estás viendo, Fernando? Justamente platicábamos eso, Luis y yo le platicaba que en el IMEF lo vemos un poco complicado, ¿no? Y lo vemos complicado porque aparentemente los tiempos políticos se están cerrando, llevamos más o menos 7 capítulos de la renegociación cerrados, probablemente otros 7 en vías de cerrarse. Eso nos lleva, si acaso, al 50% del tratado, ¿no? Y a esto tenemos que agregarle que entramos en un proceso electoral en México, viene una elección intermedia en Estados Unidos, hay un TPA agreement con un vencimiento específico y hay un periodo también de 90 días para la revisión del acuerdo y todavía, Víctor, no hemos entrado a los temas que más le duelen a Estados Unidos, a México y a Canadá con relación a Estados Unidos. El tema de reglas de origen, por ejemplo. Reglas de origen, la solución de desacuerdos y controversias, el tema de la estacionalidad de las cosechas agropecuarias y el sunset clause de cada 5 años, ¿no? Son temas que ni siquiera se han empezado a discutir, ¿no? Además, Luis, en una coyuntura también complicada por esta tensión comercial de Estados Unidos con China, ¿no? También está abriendo otros flancos. Sin duda. Sin embargo, yo insisto, creo que va a suceder. El que Canadá y México se hayan quedado fuera de la locura esta de las tarifas de acero y aluminio, creo que es una muy buena señal, ¿no? Y decir, si tenemos TLC, pues se quedan fuera, ¿no? Sí. Si no tenemos, entonces creo que es cierto todo esto que dice Fernando. Y sin embargo, yo creo que se va a ir resolviendo, ¿no? Y aunque algunos de los temas, prácticamente todos se han puesto en la mesa, todos. Y ha habido algunas discusiones, etcétera. Yo creo que ahora es un proceso de ir aterrizando cada vez más las cosas, ¿no? Creo que la parte de China, en particular, no debería afectarnos. En todo caso, podemos quedarnos con un proceso lateral que puede incluso ser positivo, me parece, ¿no? Así que creo que tanto por tiempos como por la conveniencia y como por los tiempos electorales, creo que lo resolveremos a tiempo. Dos visiones que pues vale la pena conocer. Otro tema es que están iniciando las campañas políticas en México, ¿no? Aquí la pregunta es si en esta elección presidencial estará en riesgo la continuidad de las reformas o de proyectos de infraestructura, el más grande de los últimos años, como la construcción del nuevo aeropuerto capitalino, Fernando. Bueno, lo que nosotros vemos es que conforme van avanzando los momentos electorales, los discursos también se van moderando y se van apegando un poquito más a lo que realmente pudiera suceder, ¿no?
es una realidad que los mercados están atentos y que están de alguna forma descontando ya el riesgo que pudiera haber en el país. Veíamos que las inversiones han estado retenidas, no solamente por el tema electoral, sino también por el tema de reforma fiscal en Estados Unidos y la posible reacción en México, el tema del NAFTA. Entonces, son temas que hasta cierto punto generan una expectativa en los mercados y que México necesita ir definiendo para que el nuevo gobierno, sea del partido que sea o de la coalición que sea, pueda plantear cuáles son sus propuestas y cuáles son sus posturas, Víctor, en relación específicamente a los planes de inversión de largo plazo. Luis, ¿cuáles son los temas? Digo, obvio está el riesgo de continuidad de las reformas, esto del proyecto del aeropuerto, pero hay muchos temas que tendrían que estar en la agenda nacional. Sí, yo creo que queda mucho por hacer en las reformas que ya iniciamos. La reforma energética tiene un contenido mucho más profundo, que no es solamente el que podamos recuperar la producción de petróleo, sino que es un tema fiscal realmente, por los derechos que tendrá luego el gobierno, y son recursos que podrán ayudar, ¿no? Hay que continuarla. Varias de las otras reformas tienen que ser continuadas, no están completas, ¿no? Pero ya se iniciaron. Entonces yo creo que cualquiera de los tres, ¿no? Incluso el que ha dicho tanto que no, se dará cuenta de la importancia de telecomunicaciones, se dará cuenta de la importancia de la educación, de, por supuesto, la laboral apenas inicia, hay otras cosas adicionales que hacer. Entonces, esa es una parte importante. Pero luego hay otras reformas a las que no les hemos entrado y que yo creo que deberían estarse planteando. La judicial. Tenemos un serio tema de falta de Estado de Derecho en el país, no tenemos un poder judicial independiente realmente. Esto es muy grave porque, entre otras cosas, como dice Fernando, nos detiene la inversión, además de todos los otros elementos. El tema de claras reglas de juego en todos los campos, teniendo, por ejemplo, incluso la parte de toda la regulación, ¿no? Indudablemente la parte de infraestructura, el aeropuerto es un símbolo, pero los niveles de infraestructura en nuestro país, la inversión en infraestructura del sector público es la más baja que hemos visto en 70 años. Eso nos detiene la productividad. Es como ponerle una camisa de fuerza al país para crecer. Entonces yo creo que estas partes tendrán que ser. Otra reforma fiscal, claro, es fundamental. Una reforma que permita crecer, que propicie la inversión, ¿no? ¿Coincides, Fernando? Y agregaría otro tema que también ha estado en las propuestas que han lanzado los candidatos hasta ahora, pues es también el combate a la corrupción, ¿no? Digo, además de lo que dice Luis. Coincido plenamente en lo que dice Luis. Sin duda, para nosotros es importante seguir empujando temas como la reforma fiscal que nos lleve hacia gravar el consumo por encima del impuesto sobre la renta, que permita que más mexicanos paguemos impuestos de manera más pareja y que de alguna forma nos permita tener un ingreso asegurado con independencia de las utilidades de las empresas. Adicionalmente a eso, el Estado de Derecho y una fuerte competitividad en la fuerza laboral, Víctor. Necesitamos reforzar mucho el tema de competitividad en la fuerza laboral. Necesitamos tener en México no solamente capacidades geográficas y de logística, sino que una mano de obra calificada que permita recibir las inversiones y que esas inversiones encuentren en nuestro país la capacidad para hacer sus productos y servicios con la calidad y agilidad que se requieren, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, Luis, que habría que transmitirle a los candidatos? Mira, yo creo que un tema fundamental para eliminar corrupción, impunidad y además darle mucha transparencia al gasto es digitalizar al gobierno. Creo que es fundamental que podamos ver todos los ciudadanos en qué se invierte, cuál es la compañía encargada de llevarlo a cabo, cuál es el avance, cuánto dinero se ha pagado, cuántos empleos se está generando, por ejemplo. Adicionalmente, la digitalización debe ayudar mucho desde el gobierno a la aplicación honesta del gasto y a dejar de utilizar los recursos públicos para fines políticos, ¿no? Desgraciadamente eso ha sucedido mucho. Un gran tema es empujar con una política de fomento industrial algo que realmente cambie a nuestro país, y yo creo que tienen los candidatos que verlo muy claramente, que es pasar de la manufactura que hoy tenemos a manufactura avanzada.
en términos de dejar de hacer cosas que digan hecho en México, a pasar a hacer cosas que digan diseñado en México, creado en México. En ese momento, con todo el avance que tenemos tecnológico, yo creo que podemos tener un avance extraordinario en la producción y en la competitividad, en la productividad, ¿no? Claro. Y la educación que requiere eso. Sí. ¿Cuál es el mensaje que tendría que transmitirse desde el espectro de los ejecutivos de finanzas a los candidatos, Fernando? No, el mensaje es, en primera instancia, plantear políticas viables. En segunda, analizar muy bien cuáles son los pros y los contras de estas políticas. En tercera, un manejo responsable del gasto, privilegiar la inversión, aumentar la calidad del gasto público. Y en cuarta, el mensaje sería, en general, transparentar y hacer menos corruptos los procesos en los gobiernos. Para ejemplificar un poco lo que decía Luis, la reforma fiscal del 2014 es una reforma muy exitosa en términos recaudatorios. Claro. Y ha sido muy exitosa en términos recaudatorios porque el SAT ha logrado completar un proceso de digitalización que ha permitido no solamente una mayor fiscalización, sino ha permitido una cobranza más ágil y una distribución más ágil de los recursos. Yo creo que por ahí faltan muchas cosas en términos fiscales, como los que comentábamos hace un minuto, pero por ahí hay un ejemplo de que si se digitalizan los procesos, se pueden volver más ágiles y más productivos. Es un buen ejemplo. Pues yo les agradezco que hayan estado aquí en esta mesa y los invito a estar en comunicación más adelante analizando estos temas.